La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. Como ayer les platicaba, días intensos en materia energética, así que profundicemos en las últimas declaraciones del presidente López Obrador. También lo que dice el economista en jefe de BBVA en México sobre la reforma eléctrica, la caída de Bitcoin y un problema de excedentes que dicen tener algunos bancos mexicanos. ¿De qué estamos hablando? Aquí es definir si se va a considerar constitucional o no la ley eléctrica que establece que debe dársele trato, si no preferencial, igual a la Comisión Federal de Electricidad que el trato que reciben las empresas particulares. Porque en la reforma que hicieron, la reforma que llevaron a cabo, actuaron de manera corrupta. El presidente López Obrador está enojado. Como hemos venido repasando en la estrategia del día, hay dos frentes en materia energética en este momento. La reforma eléctrica, que está por discutirse y votarse en el Congreso, y la discusión sobre las acciones de inconstitucionalidad y controversias en contra de la ley de la industria eléctrica. Sus dos opciones para devolverle el poder al gobierno en materia energética. Desde el lunes ha enviado mensajes a través de su conferencia matutina. Primero a los partidos de oposición en el Congreso. Les pide que se rebelen para votar libremente su propuesta de reforma, que no sean traidores a la patria. Y después a los ministros de la Suprema Corte. Los tiene en la mira, no solo porque hoy reanudan esa otra discusión que quedó a medias el martes, sino porque la Corte ha invalidado dos artículos clave de su Ley Federal de Austeridad Republicana. Uno que prohibía a exfuncionarios públicos trabajar en el sector privado durante 10 años. El presidente dijo el martes: ¿cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana? Y advirtió que va a buscar revertir esa decisión. La segunda razón de su molestia es la que anula una parte del artículo 61, en esta misma ley, sobre la facultad discrecional del presidente de utilizar a su conveniencia y por decreto el dinero que se ahorre por medidas de austeridad. La Corte argumentó que se viola la facultad constitucional del Congreso, que es el que autoriza el presupuesto. Las únicas que se opusieron a esto fueron las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quien, recordemos, es la que elaboró el proyecto sobre la ley eléctrica, que hoy reanuda su discusión y que pretende darle prioridad al despacho de energía a CFE sobre las empresas privadas. El miércoles por la mañana, el presidente volvió a enviar un mensaje a los ministros, prácticamente que definan de qué lado están. Como pudimos escuchar al inicio, califica a la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto como corrupta, por no considerar prioritarias a las plantas de CFE para despachar energía. Vamos a escuchar un poco más de lo que dijo. ¿Saben los ministros? Porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del director de Pemex, o mejor dicho, que ese señor confesó que había entregado dinero a los legisladores para que se aprobara esa reforma energética. Entonces, eso no va a contar a la hora de decidir. ¿Puede más el poder de las empresas? Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden del interés público o son abogados patronales, empresariales. Porque ¿qué es lo que se está discutiendo? Pues el precio de la energía eléctrica, lo que van a pagar los consumidores. El presidente no mencionó su nombre, pero se refería al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien actualmente está en prisión como medida preventiva. También dijo que de lo poco que vio de la discusión de los ministros en vivo, el martes, criticó que no fueran al fondo del asunto. Y es cierto, no llegaron a tocar el punto más importante, que es el orden de despacho de energía. Por eso la discusión se reanuda hoy hasta que se determine el fallo. Con esta frase de que a mí no me vengan con que la ley es la ley,
bajo el argumento de que la reforma energética de 2013 fue corrupta y que las consecuencias las pagarían los consumidores con tarifas más altas de electricidad de no hacer algo, el presidente, en una escala de blanco y negro, está buscando que los ministros decidan si apoyan al gobierno o a las empresas. Les invito a seguir en bloomberglinea.com el desenlace de la discusión en la Corte este jueves. Arturo Solís, reportero de Energía en Bloomberg Línea, va a tener todos los detalles. Los invito también a seguirlo vía Twitter como @asolishidalgo. Esto es el dato del día. ¿Y qué dice uno de los principales bancos sobre lo que sucede en torno a la reforma eléctrica que proyecta iniciar la discusión en el Congreso el próximo lunes? El economista en jefe de BBVA en México, Carlos Serrano, advierte que la reforma llevaría a la economía mexicana a terreno de recesión y a un escenario de baja inversión. Esto en un momento en que la recuperación económica de México es lenta comparada con otros países y vemos a la inversión estancarse. Y dio unos datos. El PIB de México hoy está 11% por debajo del nivel que debería tener si hubiese seguido creciendo la actividad económica como antes de la pandemia. Y la inversión hoy se encuentra 14% debajo del nivel que veíamos en un ya lejano enero de 2019. La incertidumbre que ha rondado en los 3 años de gobierno y las decisiones en política pública que venimos observando ponen al país, como dice Carlos Serrano, en un escenario muy grave para la economía y la inversión. Cripto. Pasemos completamente a otros temas. Bitcoin el miércoles registró su peor caída en un mes, en medio de toda la aversión al riesgo que hay en los mercados financieros. Esta criptomoneda acumula 3 sesiones de caídas consecutivas. También, a medida que las expectativas de que la Fed lleve a cabo su mayor alza de tasa de interés en 3 décadas. Esto disminuye la demanda de activos de mayor riesgo. Bitcoin bajó hasta un 5.8% a los $43,210, lo que vendría siendo su mayor caída intradía desde el 10 de marzo. Pero también hay otras criptomonedas que caen, incluso más que Bitcoin, como Ether, Ripple y Litecoin. El último sorbo. Banco Azteca y otros bancos mexicanos están teniendo cada vez más problemas para deshacerse de los dólares estadounidenses físicos, los cuales acumulan todos los días en su negocio regular. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han ayudado a resolver este problema. Esto se lo dijo el director de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela, a Bloomberg News en una entrevista. Este banco, que viene siendo el negocio financiero de Grupo Electra, está acumulando por semana alrededor de $50 millones en su red de sucursales, y según Valenzuela, tiene cada vez mayor dificultad para devolver esos dólares en envíos a Estados Unidos. Son dólares que llegan a México que no se pueden regresar. El argumento es que los bancos estadounidenses temen enfrentar grandes multas por temores relacionados con temas de lavado de dinero. Ya hemos visto casos en el pasado como el de HSBC y Wells Fargo. En contexto, el año pasado Banco de México dijo que ayudaría precisamente a los bancos con este asunto, pero Valenzuela dice que no se ha querido llevar el tema con las autoridades regulatorias de Estados Unidos para encontrar una solución. Llegó el jueves y como pudimos escuchar, será un día muy movido en materia energética. Les invito a seguir el resto de la información a través de bloomberglinea.com y por supuesto nuestras cuentas en Twitter @laestrategiamx y en Instagram. Que sea un gran día. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.